Secundaria primer grado. Geografía. Causas de los conflictos territoriales. Les damos la bienvenida a esta sesión de la asignatura Geografía para primer grado de secundaria, dentro de la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa 3. Yo soy Nadia Jiménez y en esta ocasión me acompaña el maestro Jaime Adán González Cortés. ¿Cómo está, maestro? Muy bien y muy contento de acompañarles en esta sesión, en la que podremos conocer más acerca de la geografía y de los aspectos relacionados con esta asignatura. Me encanta que podamos ampliar nuestros conocimientos al respecto. Antes de iniciar, quiero recordarles la importancia de seguir cuidándonos y de realizar todos los protocolos sanitarios que nos ayudarán a librar esta contingencia sanitaria por COVID-19. Recuerden que al cuidarnos, cuidamos a las demás personas. ¿Qué temas abordaremos en esta sesión, maestro? La sesión estará enfocada en los conflictos territoriales, en específico en las causas de estos. El propósito es que las alumnas y los alumnos identifiquen con claridad las causas ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas de los conflictos territoriales. Para esto, dentro de la sesión, nos apoyaremos de material audiovisual y también realizaremos algunas dinámicas. Bien, recuerden que su participación es esencial para que entre todas y todos alcancemos el propósito de la sesión. Es importante que tengan con ustedes su libro de geografía, además de su cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz, y todo lo que necesiten para realizar anotaciones de la información que consideren necesaria. Además, registrar sus dudas y hallazgos para después poder compartir esto con sus docentes y así seguir enriqueciendo sus conocimientos a distancia. Para que puedan llevar un orden y localizar sus aprendizajes con mayor facilidad, les recomendamos anotar en la parte superior de la hoja la fecha, el nombre de la asignatura y el tema de la sesión, que les recuerdo en esta ocasión es Causas de los conflictos territoriales. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Maestro, desde que llegué noté que hay una línea que separa su espacio del mío. ¿Allá en casa ya la vieron? ¿A qué se debe esto? Esta línea es la que separa tu territorio del mío y nos servirá para ejemplificar algunas ideas y conceptos a lo largo de la sesión. Quiero que lo piensen no como una línea que separa a dos personas, sino como la delimitación entre dos territorios. ¡Claro! Nunca había pensado en esto, en que los países están divididos por estas líneas imaginarias que vemos en los mapas, pero que la mayoría de las veces no existen de manera material. Y cruzar los límites es lo que genera los conflictos territoriales. ¿O qué es un conflicto territorial? Muy buena pregunta. Y a esta le sumaría una pregunta más. ¿Qué es el territorio? Un territorio es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia, ciudad, región o país. Cada territorio tiene su identidad y sus características que lo vuelven único y en algunos casos rico por sus recursos naturales y localización. Entiendo que podemos hablar, por ejemplo, del territorio completo que abarca Europa y a su vez cada país europeo tiene su territorio propio. Por ejemplo, España, que a su vez está dividida en islas y regiones, y en esas regiones hay ciudades y esas ciudades se dividen en municipios. Así es, y los conflictos territoriales podrían darse entre países, regiones o localidades. Es decir, hay conflictos territoriales internacionales o locales. Vamos a poner un ejemplo con nuestra línea fronteriza. Si la línea que nos separa simbolizara la frontera entre dos países,
Volviendo al ejemplo de España, de un lado representaría al territorio español y del otro al territorio francés. Pues a lo largo de la historia, estas naciones han tenido varios conflictos territoriales. Incluso en el siglo XIX, cuando Napoleón invadió España, esto aceleró el proceso de independencia de México. Actualmente, ambas naciones se encuentran en paz. Pero, si tuviéramos un conflicto, sería de tipo internacional. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es un conflicto territorial y por qué ocurre? Un conflicto territorial es el que presenta cuando dos o más grupos sociales o países se enfrentan por la posesión o control de un territorio. Los conflictos territoriales han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano, desde las disputas por la adquisición de los recursos naturales y de las rutas comerciales, así como de las riquezas materiales. Con el paso del tiempo, los grupos dominantes conformaron potencias, gracias a sus riquezas económicas, sus avances en armamento y su tecnología, y con esto pudieron apoderarse de tierras y explotar sus recursos naturales, impulsando aún más su economía. Un claro ejemplo son las potencias europeas, que colonizaron territorios de África, Asia, Oceanía y América. ¡Claro! Y esto que nos explica no es algo del pasado. Actualmente siguen existiendo conflictos territoriales. ¿Cuáles creen que sean sus causas? Atendamos el siguiente material audiovisual para encontrar algunas respuestas a través del caso de Siria. ¡Corre video! El día de hoy, Tlali y yo platicamos sobre el conflicto territorial que sucede en Siria desde hace algunos años. Uno de los enfrentamientos bélicos más grandes y complejos de nuestra época. Se calcula que alrededor de la mitad de su población ha tenido que abandonar su hogar. ¿Por qué Siria vive en guerra? ¿Cuáles son los motivos que la originaron? Sus causas son múltiples. Veamos algunos factores. Uno de los principales factores en el conflicto bélico de Siria es su ubicación geográfica. Se localiza al suroeste de Asia, en una zona estratégica que es paso hacia los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. A lo largo de su historia, esta región ha sido punto de intercambio comercial, social y cultural entre Oriente y Occidente. Su control ha sido disputado por múltiples imperios, gobiernos y poderes. El territorio sirio forma parte del desierto, por el que se puede trasladar directamente petróleo y gas natural del Golfo Pérsico hacia Europa Occidental. Algunas potencias mundiales buscan el dominio de la zona para garantizar el abasto de tales energéticos. Si la región donde se ubica Siria conecta Oriente con Occidente, quiere decir que ha sido punto de encuentro de diversas culturas. Así es. Continuemos con la cápsula. Otro factor es el relacionado con la cultura y la religión. En la milenaria historia de su territorio, han existido numerosos pueblos, así como importantes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. La existencia de Siria como país data desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sus fronteras fueron impuestas a conveniencia de Francia e Inglaterra, sin tomar en cuenta la diversidad de culturas que habitaban allí. Quienes conforman el gobierno profesan el chiismo, mientras que la mayoría de la población es suní. Ambas son ramas principales del Islam. Todo ello dificulta la formación de una identidad nacional común y contribuye a la inestabilidad. Imagino que tanto la imposición de una cultura sobre otras en un lugar de diversidad cultural como las diferencias entre el gobierno y la población ocasionan problemas en la política. Precisamente, Edmundo. Continuemos con este otro factor. La política siria es inestable debido, entre otras cosas, a un gobierno severo y dominante que fue encabezado por Hafez al-Assad durante 30 años y continuado por su hijo Bashar al-Assad. A lo cual se suma el descontento de la población por la débil economía y la constante represión. Las revueltas en los países árabes durante 2011, con las que la población exigía mayor democracia, influyeron en el inicio del conflicto en Siria, pero fueron reprimidas con violencia.
Actualmente son varios los actores que intervienen en el conflicto: el gobierno, el ejército y sus grupos armados, la Coalición Nacional Siria, el Frente Kurdo y los grupos terroristas. Además, están involucrados otros países que tienen interés en controlar esta zona estratégica de acceso directo a los recursos energéticos del Golfo Pérsico, por lo que apoyan con armamento a los distintos grupos según su conveniencia. Algunos otros rivalizan con el régimen para afianzarse como potencia en la región. Y otros respaldan al gobierno por intereses militares o por buscar su expansión económica en la zona. Ahora entiendo los múltiples factores y actores del conflicto en Siria. La falta de entendimiento entre las diversas culturas que conforman la población y las diferencias con el gobierno dividieron al país. Además, algunos países buscan beneficios económicos o militares en la región. Pero ¿dónde queda el bienestar de la población civil? Ese es el mayor problema. La guerra perjudica a los habitantes de Siria, quienes necesitan un cambio. Ante problemas como este, vale la pena reflexionar y preguntarnos qué actitudes son necesarias favorecer para lograr avances en la solución de conflictos. Te agradezco la información, Tlali. De nada, Edmundo. Con el ejemplo de Siria que nos mostró el audiovisual, queda claro que son varias las causas que generan los conflictos territoriales, como por ejemplo la ubicación geográfica, ya que la zona en que se encuentra el país es estratégica, porque une al Medio Oriente con Europa y lo convierte en un paso para productos esenciales como lo son el petróleo y el gas natural. Además, es un punto de encuentro de diversas culturas, y esa es otra causa del conflicto. Las ideologías. Esta variedad de ideologías tiene que ver con las diferencias religiosas. Pues en la zona convergen el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y en ese conflicto también encontramos factores políticos, maestro. Efectivamente. Fíjense que es importante analizar el trasfondo de muchos conflictos territoriales, cuyo origen es el factor económico, es decir, el interés por dominar un territorio en razón de la explotación de sus recursos. En este caso, dominar el territorio sirio significa tener acceso a grandes yacimientos de petróleo y gas natural. ¡Profesor! Lo vi que estaba a punto de cruzar la división territorial que hicimos aquí para tomar una botella de agua, ya que de mi lado hay varias botellas con agua y usted no tiene ninguna. Efectivamente, pero me detuve porque recordé la frontera. ¿Qué pasaría si cruzo la línea y tomo una de las botellas? Si nosotros representáramos a un par de territorios y las botellas fueran yacimientos acuíferos, podríamos tener un conflicto a causa del agua. Así es, el agua es uno de los recursos naturales básicos, que aunque la ONU ha pedido que el acceso a este recurso debe ser fundamental, y los gobiernos no deben de negarlo, existen más de 700 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable. Sin embargo, sabemos que el agua a través de ríos y lagos está distribuida de manera desigual en el planeta. Esta situación es causa de un problema latente. De hecho, uno de los más grandes conflictos territoriales que existen a causa del control de un recurso natural como el agua es el que ocurre en África. En las cuencas de los ríos Nilo y Níger hay amplias extensiones de tierra fértil y las grandes corporaciones concentran numerosos proyectos de regadío a gran escala. Y los conflictos por el agua se han agravado en los últimos años debido a las sequías y a las olas de calor. Todo esto por el efecto del cambio climático. Las personas, naciones o regiones pueden pelear por un líquido vital, como lo es el agua, en lugar de compartirla. Y este tipo de situación entra dentro de los factores de conflicto por el acceso y control de los recursos naturales. Así es, y este es uno de los factores importantes que ha causado fuertes conflictos territoriales, ya que hay territorios que no cuentan con los recursos naturales suficientes, así como otros son más ricos en recursos, como el petróleo, el agua y los minerales. Este también es el caso del territorio africano. El continente africano cuenta con grandes yacimientos de petróleo, ubicados en Sudán, Libia, Túnez, Gabón y el Congo. Además, en este territorio
hay yacimientos de otros recursos minerales, como oro, níquel, plomo y diamantes, entre muchos otros. Sin embargo, hay mucha pobreza y múltiples conflictos territoriales. Además de los anteriores, ¿qué otro factor puede causar un conflicto territorial? También podemos encontrar los conflictos territoriales por causas religiosas, como en el caso de Cachemira. Cachemira es un territorio que se encuentra al norte de la India. El conflicto por este territorio es entre la India, Pakistán y China. Desde 1947 ha existido este conflicto. Este año, el dominio británico sobre este territorio llegó a su fin y el territorio se dividió entre India y Pakistán. La India reclama el territorio como parte fundamental de la región hindú y para Pakistán presenta un territorio importante de la región musulmana. El conflicto religioso entre estos países tiene también un trasfondo hídrico y logran solucionar parte de este por medio del Tratado de Aguas del Indo en 1960. Pero las disputas por el territorio de Cachemira no han terminado. ¿Quiénes son los actores involucrados en este tipo de conflictos? Los gobiernos que buscan el dominio de este territorio, las grandes transnacionales que buscan sacar provecho de los recursos naturales, como en este caso el agua, y las comunidades locales que luchan por sus derechos e ideologías. Ahora me doy cuenta, maestro, al hablar de este tema, que a pequeña escala hay muchos juegos que tienen que ver con esto. Desde los más antiguos como el Stop, hasta ahora los videojuegos que tratan acerca de la expansión territorial y la conquista de otros territorios. ¿Los conocen? ¿Encuentran similitudes? Planteemos un juego. En su cuaderno, hagan un plano sencillo del lugar en el que viven. Piensen en ese espacio como un territorio. Ahora harán la división territorial de su hogar. Puede ser por habitaciones o por secciones, como ustedes lo consideren mejor. Por ejemplo, si yo dividiera el lugar en el que vivo y lo pensara como distintos territorios, lo dividiría por habitaciones. El área de la cocina sería Sartenalia y el territorio del baño lo llamaría Regadeira. Los pondría nombres para ubicar cada territorio como con los países. Buena idea. Y recuerden que también hay conflictos locales, no solo internacionales. Una vez hecho lo anterior, analicen la división que hicieron. ¿Qué conflictos habría si existieran estas divisiones? ¿Cuáles serían las causas? Por ejemplo, en tu división territorial, Nadia. Pues puedo localizar que los habitantes cercanos a la puerta de la calle tendrían todo el acceso a la movilidad, mientras que la cocina, es decir, Sartenalia, podría ser una zona con muchos recursos alimenticios, por lo que las causas de conflicto estarían determinadas por las necesidades de los recursos o por querer tener más. La división que hice fue poco equitativa. Buena reflexión, Nadia. Escriban las similitudes que encuentran en el territorio que crearon con lo que hemos estudiado en esta sesión y compartan el ejercicio con sus familiares. Les sorprenderá darse cuenta de lo que significa no poder acceder a algún recurso. Y al entenderlo desde su entorno, podrían entender mucho de lo que pasa a gran escala. Así es, porque muchos de los conflictos territoriales tienen que ver con la localización estratégica en la que se encuentra el territorio y con los recursos de los que éste dispone. Ustedes allá en casa, ¿qué piensan? Aunque existen ya varios mecanismos para evitar estos conflictos territoriales y organismos como la ONU que protegen los derechos humanos. Sin embargo, este tipo de conflictos siguen presentes en el mundo, como en el caso de Cachemira y Siria. Así es. Identifiquemos algunos otros conflictos territoriales en el mundo para que los ubiquen geográficamente y que reconozcan sus causas. Gibraltar es un pequeño territorio localizado al sur de la península ibérica. El conflicto es entre España y Reino Unido, actualmente administrado como un territorio británico. Sin embargo,
los habitantes de Gibraltar quieren su autonomía. Jerusalén del Este, en Israel, es uno de los territorios con mayor conflicto presente, debido a que el pueblo israelí y el pueblo palestino tienen sus monumentos religiosos más importantes en ese lugar. En 1967, Israel decidió tomar más territorio del que la ONU les había asignado para vivir, pero el territorio no se encontraba vacío. En él habitaban los palestinos, que poco a poco han sido relegados a espacios más pequeños y sin acceso a recursos naturales. La comunidad internacional continuamente ha hecho un llamado a Israel de regresar los territorios ocupados sin resultados. Las Islas Spratly, que son un archipiélago del mar de la China meridional, su riqueza pesquera y petrolífera es grande y el territorio es reclamado por China, Taiwán, Vietnam, Filipinas y Malasia. Es el territorio del que más países han exigido su soberanía. Y estos son solo algunos de los territorios que se encuentran en conflicto. ¿Habían leído algo al respecto? ¿Se imaginaban que hubiera tantos? Por eso se hace cada vez más importante la presencia de instituciones, organismos y leyes que ayuden a la preservación de los recursos naturales, a la no explotación humana ni de recursos, al cuidado de las comunidades afectadas y a las negociaciones justas entre países. ¿Sabían que hay una isla llamada Hans, que es una roca desierta entre Canadá y el territorio danés de Groenlandia? Y la manera en que se disputa esta isla es colocando unos y otros su bandera y quitándola del país vecino. Además, dejan una botella de su bebida típica en señal de territorialidad. Nos acercamos al final de la sesión. ¿Qué les ha parecido? Pienso, maestro, que una solución a los conflictos territoriales es la negociación a favor de los intereses generales y no solo de los personales. Claro, recordar estas líneas que nos separan, como la que marcamos para esta sesión, fueron colocadas arbitrariamente cuando se dividen los territorios y sirven para delimitar un espacio, pero no debemos hacer uso de estas para generar diferencias irreconciliables. Además, en esta sesión entendimos la importancia de la riqueza y ubicación geográfica de un territorio y cómo estos elementos pueden ser factores de conflicto. Pues yo le compartiré una de mis botellas de agua, maestro. Porque antes de que tengamos un conflicto, prefiero que hagamos un acuerdo. Me parece lo adecuado. Compartan lo que hemos aprendido el día de hoy con sus familiares y docentes para que puedan enriquecer los conocimientos adquiridos. Y no olviden anotar los datos y conceptos más importantes. Durante la sesión vimos varios ejemplos de territorios en conflicto, como Siria, Cachemira, las cuencas del río Nilo y del río Níger, Gibraltar, Jerusalén y las Islas Spratly. Ahora les proponemos el siguiente reto. Elijan 2 de estos territorios, después ubíquenlos geográficamente y analicen las causas del conflicto. Dense cuenta que la mayoría de las veces no es un solo factor el que causa dicha disputa territorial. Hagan un listado de causas. Comparen ambos conflictos y encuentren las causas similares entre estos. Y finalmente, respondan a la pregunta: ¿qué alternativas encuentran para solucionar estos conflictos? Es importante que analicen a detalle las causas y que se pregunten qué soluciones puede haber. Les recomendamos consultar su libro de texto de geografía para conocer más sobre este tema y resolver las dinámicas que en él se proponen. También es importante que consulte las ubicaciones geográficas de los lugares que mencionamos en mapas, para que tengan muy claro los territorios en los que ocurren estos conflictos. Esta sesión ha sido muy enriquecedora, maestro, y hemos llegado al final. Muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti y a las alumnas y alumnos que nos acompañaron. Esperamos que haya sido una lección interesante para ustedes y que sigan participando y fomentando su interés por la geografía. Les esperamos en la próxima sesión de la asignatura Geografía, aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto! Venga, profe, vamos a cruzar la línea.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.